Estamos en contacto con el doctor Nahuel Altieri, consultor político, abogado, y a él lo recibimos. Bienvenido. Aquí Eleonora Richmuller lo saluda. Hola Eleonora, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Buenas tardes. ¿Considera también que esta es una de las semanas más complejas en materia política de la gestión gubernamental actual? La Biblia dice que quien siembra vientos cosecha tempestades y esta semana ha habido una tempestad política y consecuentemente una tempestad económica en los mercados, porque los mercados no hacen otra cosa que reaccionar ante los eventos políticos. Tuvimos dos rechazos a vetos en diputados, ley Garraham y ley de financiamiento universitario, y tuvimos uno más importante que es el rechazo al veto en el Senado de el veto sobre el reparto automático de los ATN, aportes del Tesoro Nacional. ¿Qué es lo que ve el mercado? Ve que el gobierno ha perdido el manejo sobre el presupuesto del Estado, sobre los gastos, porque a través del Congreso se le está marcando la posibilidad de que tenga mayores erogaciones, es decir, mayores gastos, y por ende el gobierno así no podría cumplir con las metas que tiene de acumulación de reservas y también en consecuencia de poder de fuego para contener el precio del dólar. Hoy habló el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Si le parece, vamos a escucharlo y lo analizamos juntos. Vamos a escuchar un primer fragmento. Adelante. En ese sentido, hemos estado también avanzando y trabajando muy fuertemente en un acuerdo comercial con los Estados Unidos, donde Argentina estaría teniendo un trato muchísimo mejor que el resto de los países, sino que además hemos profundizado nuestro vínculo con el Mercosur y estamos trabajando muy rápidamente y avanzando mucho más de lo que se había avanzado hasta ahora en el acuerdo con la Unión Europea, y días atrás también cerramos el acuerdo con EFTA. Así es que también trabajamos para que Argentina cada día sea un país más abierto. Por lo tanto, los Key Value Drivers para que Argentina pueda crecer están a toda marcha, están a toda máquina. Probablemente tengamos una pequeña pausa como consecuencia de la volatilidad que está creando el Partido del Estado. Pero no tengan duda que si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la tierra prometida y Argentina va a ser grande nuevamente. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, ahí escuchamos un fragmento. ¿Qué es esta pequeña pausa? ¿O qué implica esta pequeña pausa? Porque después habrá que ver definitivamente qué es lo que pasa en octubre. Se prevé obviamente que la gestión actual va a tener más legisladores de los que tiene, eso está claro, pero habrá que ver, digamos, independientemente del resultado, va a tener más legisladores, eso está claro. Ahora, habrá que ver si gana, por qué número gana, ¿no? Las cosas han cambiado mucho en el último tiempo a partir de todos los movimientos que se han registrado por parte del propio gobierno también, ¿no? ¿Qué significa esta pequeña pausa a la que hacía referencia el gobierno o el presidente? Precisamente a que durante todo este mes, hasta el 26 de octubre, la oposición va a acelerar todo lo posible en el Congreso el tratamiento de todos los temas que le sean adversos. Entonces, por eso él habla de una pausa, porque durante este periodo, hasta el 26 de octubre, que es un mes y una semana, puede pasar de todo, inclusive, como bien has mencionado, se sanciona la ley que limita los DNU. Entonces, todo esto es gobernabilidad. El mercado ve que le falta gobernabilidad. El presidente necesita por lo menos tener un tercio de diputados, ¿bien?, para que le sostengan el veto. Por eso recuerden cuando en su momento había vetado jubilatorias, que habló de 87 héroes y los invitó a un asado en Sí, Olivos claro. y se discutía si en el asado habían llevado la comida o no habían llevado la comida como una señal de austeridad. Entonces, si el gobierno hace una elección medianamente positiva y logra un tercio de diputados, va a poder sostener el veto. Con las circunstancias actuales no, porque muchos aliados se le han dado vuelta. Y se le han dado vuelta por distintos motivos, ¿no? Los provinciales, tal vez porque no les cumplió en el reparto de fondos, por eso están sancionando esta ley de ATN, y los que a nivel estructura política, a sus propios socios también los ha vapuleado, ¿no? Por decir el PRO. Por eso el PRO se ha partido también. A veces tengo la percepción de que para la gente es muy complicado seguir
el día a día de la política argentina. De verdad que casi que desgastante, porque lo es para nosotros, que estamos todos los días leyendo lo que pasa. Imagino que para el que está todo el día trabajando, llega a la casa y quiere entender de qué hablamos con el DNU, los ATN, es bastante complejo. Pero es tan cierto esto que mencionabas, recién lo que mencionaba, doctor, porque pienso, lo más complejo de todo en esta historia, para mí tiene que ver con los DNU. Porque si la oposición logra, tal como quiere el 1 de octubre, abordar este tema de los DNU, que ya tiene media sanción en el Senado, que podría ser también sancionada y convertirse en ley, realmente complicaría muchísimo la posibilidad del presidente de la Nación de gobernar por decreto, como se diría, ¿no? Es decir, a ver, ¿no tenés manos en el Congreso? Bueno, estableces, o sea, que te voten leyes, estableces cambios por decreto. Pero las modificaciones que quieren hacer complejizan que pueda hacerlo. Hoy, por ejemplo, le quiero contar a la gente, rápido porque quiero seguir escuchando al presidente y también a su análisis, Doc, pero le quiero contar a la gente que hoy, por ejemplo, para que un decreto del presidente entre en vigencia, si el Congreso no lo trata, entra en vigencia y se terminó la historia. Y si no, para respaldarlo se necesita una mayoría simple, la mitad más 1 y punto. Ahora, si la ley la cambian, se vuelve más complicado porque el Congreso tiene 90 días para tratarlo y si no lo trata, el decreto se cae. Con lo cual ahí empieza a complejizarse un poco más la cuestión, entre otros puntos que vienen a complicar. Yo creo que es muy importante, logrará la oposición quiere tratarlo el primero y el oficialismo quiere tratarlo después del 26, cuando al menos cuente con 1/3 para vetar la ley y salir a respaldar ese veto. ¿Qué movida ganará, Doc? Bueno, es muy interesante, esto hay que decirle a la gente, ya que como vos bien hiciste, le estás explicando a la gente, la herramienta de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, vienen de la época de Menem. Todos los presidentes hicieron uso de los DNU. Por eso se quejan ahora que dicen, no, son anti-Milei, etc. Básicamente en la legislación anterior o la vigente es, ante la duda el DNU sigue. Y ahora con la nueva ley que quieren sancionar es, ante la duda el DNU se cae. Por lo tanto va a ser mucho más difícil que prospere y entre en vigencia un decreto de necesidad y urgencia si la ley avanza, es decir, el Senado la aprobó, ahora está para que la apruebe diputados. Básicamente el mérito de Milei al asumir era que era un antipolítico, le ha servido para ganarse el voto de la gente, pero ser antipolítico le ha costado el apoyo de la política, precisamente, de los gobernadores, de los diputados y senadores, que luego de maltratos y promesas incumplidas, ahora le están haciendo valer el peso que tienen. Es que no podés gobernar sin consensos, ¿no? No se puede gobernar sin diálogo. El diálogo en cualquier sociedad moderna es necesario porque la política es construcción de acuerdos. Ya decía Menem, citando a algún famoso historiador, que la política es el arte de lo posible. Entonces, lo posible es lo que se logra mediante acuerdos. Si no hay mayorías, es imposible que la política se maneje por imposición, que es tal vez lo que intentó hacer el gobierno, pero se ha topado con la dura realidad del mecanismo republicano. Tenemos más audios para compartir de lo que decía el presidente hoy en Córdoba. Lo compartimos. La otra falacia que también hemos logrado destruir es la falacia del pass-through, es decir, el traspaso de la devaluación a precios. Y la realidad es que, dado este comportamiento destructivo del Partido del Estado, básicamente hemos tenido muchísima volatilidad, se ha traducido en mucha volatilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, la inflación minorista continúa en torno al 1,5% y el 2%. Y eso que miren que la demanda de enero la están sacudiendo de lo lindo, ¿eh? Entonces, la realidad es que también, digamos, es bueno comprender cómo funciona el sistema de precios. Y me parece que también es una lección interesante para no cometer determinados errores de cara al futuro. Ahora, también hay algo que es muy importante y que si no hubiera estado esta contrapartida,
todas estas cosas no se hubieran podido lograr. Es decir, hemos hecho cosas maravillosas en materia de bajar la inflación, en materia de ir recomponiendo la cuestión del endeudamiento. De hecho, la deuda bajó en 50.000 millones de dólares. Nosotros teníamos 500.000 millones de dólares cuando llegamos, hoy son 450.000 millones de dólares. Es decir, somos el primer gobierno que paga tanta deuda, o sea, pagamos deuda, en 20 meses bajamos la deuda a 50.000 millones de dólares. Por eso pasó de niveles del 100% a 44%. A ver, hay logros en la macro, Doc, ¿no? Uno viene escuchando y hay logros en la macro, pero eso tuvo un costo muy alto en la micro y todavía no se ven reflejados positivamente en la calidad de vida de la gente. Entonces, eso también tiene un costo, porque yo veo que el gobierno, más allá de estos logros que uno les reconoce y ellos mismos, ¿no?, se jactan de haber obtenido, el superávit fiscal, la baja en la inflación, bueno, también, y bueno, incluso cuestión de las reservas, ¿no?, que todavía falta reforzar un montón, pero la realidad es que también habían agarrado una gestión con reservas al rojo vivo. Pero la realidad es que no percibo una autocrítica tampoco del gobierno nacional, porque están permanentemente señalando como responsables a, bueno, obviamente la oposición. ¿Qué opinión le merece y cuánto puede haber tenido que ver la oposición en esto que está pasando hoy, la crisis política y la económica, ¿no? Bien, bueno, primero, como correctamente ha señalado Leonora, el gobierno recibió una pésima situación financiera. Bien, eso hay que decirlo, con reservas negativas. Hoy tiene reservas o tenemos reservas prestadas, no son nuestras. Total. Son del Fondo Monetario, está el swap chino. El gobierno decidió, para bajar la inflación, tener dos anclas. Bien, una, el superávit fiscal primario, es decir, que los gastos de funcionamiento del gobierno sean inferiores a los ingresos. Y después el ancla cambiaria, manteniendo el dólar artificialmente bajo, para luego estar pasando a una ancla de agregados monetarios, es decir, que haya menos circulante en la calle. Por eso el presidente se jacta de que no ha pasado a precios la suba del dólar. ¿Y esto por qué? Porque todos los pesos están aspirados por el sistema, por el mismo gobierno que paga tasas muy altas. Eso hace que se encarezca el crédito, que el crédito no esté en la calle porque la gente, las pymes no pueden tomar crédito a los valores que están. Acuérdense que la tasa llegó hasta el 80% anual en un momento, y si no hay crédito hay recesión. No hay Sí. pesos en el sistema. Eso ya pasó en el año 2002, Sí, cuando claro. tuvimos la devaluación a 4, de 1 a 4, es decir, tuvimos un 400% de devaluación, pero el traspaso a precio fue bajo porque estábamos en recesión también. El tema es que tengo la percepción de que la herramienta que pensaba implementar el gobierno para que esa recesión, bueno, deje de ser tal y en algún momento se reactive la economía no está funcionando, que tiene que ver con las grandes inversiones que podían llegar de afuera y generar también puestos de trabajo. Y a partir de allí, bueno, generar más actividad y producción, porque en definitiva se trata de eso. Pero la realidad es que ni siquiera con el RIGI hemos logrado que llegaran esas grandes inversiones. Entonces la pregunta es, bien, ¿y cuándo reactivamos? Bueno, está muy bien la pregunta, porque las grandes inversiones no miran 2 años, miran 10. Entonces, si el mismo gobierno ha dicho, o somos nosotros y el kirchnerismo, entendido el kirchnerismo como un populismo de izquierda, en palabras de este gobierno, ¿no? Que no va a respetar los contratos, nadie va a invertir en un país donde, por ejemplo, le pueden confiscar la inversión, si ponemos a modo de ejemplo lo que pasó con YPF, ¿no? Es decir, yo no estoy celebrando uno u otro, estoy explicando lo que mira el No, está mercado. claro. El mercado y los inversores extranjeros quieren los mejores beneficios posibles. Si no hay derechos laborales, mejor. Bien, entonces, también tiene que haber una reforma fiscal, porque sin dudas que en esto tiene razón el gobierno. El nivel de presión tributaria de la Argentina es y era enorme. Las provincias todas tienen que bajar ingresos brutos. Están altísimos. Eso no existe en ningún lugar del mundo, que que existe un impuesto escalonado de ingresos brutos sobre todos los puntos de producción que encarecen completamente la producción. Por eso nos quejamos los consumidores argentinos lo caro que está, por ejemplo, la ropa, y en otros países está tan barato. Porque tiene menos impuestos. Sí, a ver, Entonces, la leche está más barata. La leche que acá conseguimos en el súper, vas a Chile y está más barata en Chile y no se puede creer que sale de no acá. puede ser eso. Somos país productor de Tremendo. leche, de carne, de alimentos. Entonces, también se habla, ¿no? Esto va más allá del Excel, porque el gobierno lo que mira siempre un Excel, porque es un economista, ¿no? Pero hay que mirar, y esto lo dijo Arriazu, que es el mentor de Milei,
hay que mirar los bolsones de pobreza, hay que ver dónde el mercado falla, dónde el sistema no llega para tener políticas dirigidas. Por ejemplo, una opción sería bajarle el IVA a los alimentos para que los más necesitados accedan a alimentos más baratos, IVA a ingresos brutos, ¿no? Si es Claro. que pagan. Hay que ver cada provincia en particular qué es lo que encarece. Pero sin duda, los alimentos no pueden estar caros. Tiene que estar acceso para que nadie en un país productor de alimentos tenga hambre. Una reforma tributaria es una gran deuda que tiene Argentina y un desafío para encarar también. Y yo me animo a tomar un poco con pinzas esto del pass-through, ¿no? Porque en definitiva, a ver, si el dólar sube, inevitablemente, a ver, o al menos lo percibo yo, Doc, pero me gustaría su opinión como Sí. especialista. Hay una devaluación en nuestros ingresos, porque esto de que no hay pass-through, y es muy relativo. A ver, yo sé que a ver, la gente está pensando en llegar a fin de mes y poder comer, pero si querías hacer una pequeña diferencia, comprarte un autito, a ver, hoy los valores siempre en Argentina están en dólares, ¿no? Y los commodities también. Vas a comprar café y el café también está atado al precio del dólar, los commodities internacionales. Entonces, en definitiva, cuando el dólar sube, con este gobierno, con el anterior y con el anterior y con cualquiera que uno tenga, cuando el dólar sube, bueno, los precios suben, subirán más, subirán menos, pero siempre hay un impacto y eso significa que el sueldo que cobraste vale menos que el mes pasado, ¿no? Y que perdiste poder adquisitivo. Se pierde poder adquisitivo, lo que sucede es que al estar en recesión, el vendedor de bienes y Sí, es más servicios cauto. va a decir, claro, en Total, vez de claro. subir como antes que suben por las dudas, subo hasta donde puedo, porque también recuerden Sí, que una persona que tiene un comercio y tiene que pagar sueldos y gastos y alquiler, va a decir, si lo subo mucho no voy a tener sí. para pagar los gastos mínimos. Tiene que vender. Tiene que vender, tiene que vender, tiene que vender por lo menos para pagar los gastos mínimos. Por eso vemos muchas promociones, vemos por el centro mismo, que son los lugares más caros del país, al mediodía vemos platos del día a precios razonables, 15.000, 18.000, 20.000 pesos, ¿no? Cuando antes eran mucho más exorbitantes los valores. Entonces, hay poca plata en el mercado, poca plata en la calle, ni hablar en los conos urbanos, ¿no? Uno habla con los comerciantes de los conos urbanos y hay un montón de locales gastronómicos cerrados, locales de venta de ropa cerrados, precisamente porque al ajustarse tanto el cinturón la gente, ¿no? Y haber aumentado otras cosas que antes eran baratas, le hace servicios públicos, prepaga, colegios, le quitó menos plata en el bolsillo para los consumos, vamos a llamar superfluos, ¿bien? La mejor marca pasa a una segunda marca, en vez de ir a comer afuera todos los fines de semana voy una vez sola, en vez de ir a la peluquería 2 veces por mes voy una cada 2 meses, y todo eso repercute en todos los comercios que también dan empleo. No nos olvidemos que las pymes dan el 90% del empleo del país. Entonces, si todas esas pymes venden menos y tienen que cerrar, va a empezar a haber más gente desempleada también. Sí, hoy hablaba con una empresa metalúrgica, una pyme metalúrgica, y me contaban, por ejemplo, que ya los proveedores no les dan de pago 30 días, ¿no? 30 días a pagar, sino que compras hoy, lo pagás. Porque claro, con la suba del dólar también perdieron. Entonces también se encuentran con esa imposibilidad las propias pymes argentinas de él pagar a 30 días. Bueno, ya no rige más. Tengo un audio más de Javier Milei que me gustaría compartir, del presidente, y seguimos charlando. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Había además 6 millones de argentinos que no comen y hoy comen porque salieron de la indigencia. Por lo tanto, no solo que pusimos en caja las cuentas públicas, sino que además bajamos la inflación y además sacamos gente de la pobreza y la indigencia. Es decir, generamos como que parece que hubiéramos encontrado la máquina de la prosperidad. ¿Qué opinión le merece esto que mencionaba en relación a la pobreza y la indigencia? Bueno, son cálculos teóricos que al revés cuando subía la inflación, nosotros tenemos observatorios públicos como el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y muy famoso también el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, donde básicamente hacen un cálculo entre los ingresos promedio de la sociedad y el costo de la canasta básica. En la medida que ellos consideran que los salarios se van recuperando contra la inflación, que habían quedado muy atrás, y los alimentos se mantienen constantes, hacen un cálculo teórico de que la pobreza ha descendido. Es difícil de palpar porque uno, por ejemplo, de vuelta, yo tengo mi estudio en Microcentro, Corrientes y Reconquista, vemos mucha gente en situación de calle, entonces, o mucha gente pidiendo. Entonces, es difícil de palpar. Por supuesto que es mucho más alentador estar en un país sin la inflación descabellada y descontrolada que teníamos, que la plata nos teníamos que gastarla al día siguiente, que en uno donde está más estabilizada. No obstante, lo que estamos viendo, y sí es preocupante, es que
tal vez que no sea una caída para después volver a subir por esta recesión que estamos experimentando. Ya van varios meses de recesión. Y eso es lo realmente preocupante. Sí, pensaba por allí, reflexionaba mientras lo escuchaba, Doc, en relación a la canasta, que no contempla alquiler. Claro. Y los alquileres han aumentado muchísimo, porque inclusive en algunas zonas, al derogarse la ley anterior, que era mala, la ley anterior era mala, yo coincido, entonces con el DNU 70/23 se ha derogado, se ha posibilitado la posibilidad de alquilar en dólares, y esto ha contemplado que mucha gente le haya aumentado demasiado el alquiler o se ha tenido que mudar hacia otros lugares. A ver, yo creo que el mercado de alquileres es un punto aparte porque siempre hay que facilitar que quien decide poner un bien en alquiler, sobre todo en Argentina, que generalmente ¿quién alquila en Argentina? Es una familia que ahorró y tiene 1, 2, 3 departamentos. Distinto a lo que sucede en otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, que hay empresas que construyen barrios enteros para alquilar. Pero en estos lugares que no se facilite el desalojo rápido, implica para una familia no querer invertir en departamentos en alquiler. ¿Por qué? Porque es una inversión que se torna muy riesgosa, porque si se mete alguien y está 2 años para sacarlo, le va a costar, va a perder más plata de la que gana. Entonces, si uno genera normas y un sistema judicial que responda rápido ante los incumplimientos y le permita al pequeño inversor tener una garantía de que su vivienda va a rendir, va a hacer que más gente entre al mercado a ofrecer y eso baje el precio. Por supuesto que es muy largo. Para hacerlo más corto también podría, no creo que lo haga este gobierno, porque este gobierno cree que el Estado no debe intervenir, pero bien podría el Estado intervenir de dos formas. La forma directa es construyendo viviendas para alquilar o bien dando créditos para construcción a tasa baja. Eso facilitaría que haya más viviendas en oferta y por ende baje el precio del alquiler. Es decir, a mayor Bien. oferta de departamentos en alquiler bajaría el precio. Es, por supuesto, un mercado que no es tan dinámico porque tiene todo hay que construir, ¿no? Y todo eso lleva tiempo, pero sin dudas has tocado un punto que es fundamental porque hay mucho déficit habitacional en la República Argentina.